Ahora sí. Buen día. Buenas noches. En realidad. Les pido que prendan las cámaras y los micrófonos. Así tenemos la misma modalidad que la clase pasada, así podemos ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo. Me saco una foto entonces, como la clase pasada, para tener constancia de los presentes. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, Sí. si pueden ser, prendan los micrófonos, que bueno, vemos, déjenlos prendidos los micrófonos, vemos si se hace mucho ruido, los apagamos. Bien. Bueno, se van agregando algunos, así que saco una foto ahora y saco una foto al final como para que estén todos en la asistencia. Bien, bueno, hoy la idea es hacer un repaso de los puntos 4 y 5 de la bolilla 18, que en lo sustancial habla de efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Ya se le ha subido material sobre esto, hay algunas clases, así que la idea es hacer una mención rápida de los temas y bueno, a medida que vayamos mencionándolos, si hay alguna duda, le pido que me interrumpan y bueno, y tratamos de ir respondiendo lo que surja. Lo primero que vamos a ver, bueno, o ya introduciéndonos directamente dentro de lo que es la sección 5, bajo el epígrafe efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Acá nos ubicamos en el artículo, a partir del artículo 143. Ustedes van a ver que en esta sección lo que hace la ley es de alguna manera regular ciertas relaciones jurídicas, en particular ciertos, quizás puede decir, si analizamos esta sección vemos que en su mayoría estas relaciones jurídicas son contratos, aunque hay ciertas relaciones que no son contratos, por ejemplo, regula lo que es el tema alimentario y cómo se pueden reclamar la obligación alimentaria, con lo cual no estamos hablando de un contrato, sino de una obligación legal. Entonces, es una sección que se ocupa de regular específicamente ciertas relaciones jurídicas a las cuales el legislador le ha dado una cierta importancia y por eso consideró que eran merecedoras de una regulación, obviamente quizás no de todo el contrato, sino de ciertos efectos que produce la quiebra sobre esos contratos. Ustedes van a ver que durante el desarrollo de esta sección van a ver que la ley dice o dispone que hay contratos que se suspenden. Hay un principio general, que es que en principio los contratos se suspenden. ¿Ustedes saben por qué se suspenden? ¿O a la resulta de qué? ¿Alguien me puede contestar? ¿Para qué se suspenden los contratos? ¿O a las resultas de qué? Como principio general, ¿cuál es el sentido de la ley de suspender los contratos? ¿Hasta cuándo los suspendemos? ¿Alguno que haya leído algo? Bueno, no hay muchos candidatos. La idea de esto es que lo que hace el legislador es de alguna manera suspender los contratos, porque si uno dice, bueno, si una empresa o un particular está en quiebra, ¿para qué vamos a continuar con los contratos? Si lo que hay que hacer es vender, liquidar el activo y que se cobren los acreedores. ¿Para qué va a existir esa posibilidad de continuar los contratos? Bueno, porque existe la posibilidad de que se continúe con la explotación de la empresa. ¿Ustedes han visto lo que es continuación de la explotación de la empresa? Sí, el miércoles. Bueno, entonces, como existe la posibilidad de que la empresa continúe funcionando a los efectos de que se obtenga un precio mayor, porque no tiene el mismo valor una empresa en marcha que una que ya haya cesado en su actividad, bueno, es lógico que haya ciertos contratos que quizás sean necesarios que se continúen, justamente para permitir ese funcionamiento. Entonces, lo que hace la ley es, como un principio general, dice, bueno, en principio lo suspendemos, ¿hasta cuándo? Hasta que el juez resuelva sobre si esos contratos deben continuar o no,
a los efectos de la continuación de la explotación de la empresa. Obviamente que ese principio general de suspensión de los contratos a las resultas de lo que se decida sobre la continuación no funciona en el caso de que se decida la continuación inmediata de la empresa. Ustedes, si han visto continuación, han visto que existen esas dos posibilidades. Continuación inmediata, cuando el cese de la explotación a la espera de una resolución del juez puede generar perjuicios. Esa continuación se decide de manera inmediata. Bueno, en ese caso los contratos, dice la ley, que no se suspenden, justamente porque son necesarios para esa inmediatez en la continuidad. Entonces, ustedes van a ver que como principio general, los contratos se resuelven a las resultas de lo que se resuelva sobre la continuación de la explotación, salvo que haya continuación inmediata. Pero también ustedes van a ver de esta sección que este principio general se ve exceptuado en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay contratos que se resuelven. Hay contratos que la ley dice expresamente que se resuelven. Y yo ahora les voy a mencionar algunos, que bueno, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla. Por ejemplo, la ley dice que se resuelven en el artículo 147 los contratos con prestaciones personales de fallido, los de ejecución continuada, los normativos. En el 148 dice que también se resuelve el de comisión de compraventa, y en el 158 dice que también se resuelve el contrato oneroso de renta vitalicia. Entonces, como ven, el principio general tiene excepciones que dispone que se resuelven este tipo de contratos. También hay otras excepciones al régimen general de suspensión, que lo que hace es no resolver el contrato ni suspenderlo, sino que dice la ley que continúan de pleno derecho. No se suspenden, no se resuelven, sino que continúan de pleno derecho. Ejemplo de esto tenemos en el seguro de daños patrimoniales, previsto en él, o regulado en el artículo 154. Tenemos el supuesto del boleto de compraventa, es un contrato que continúa de pleno derecho ante la declaración de quiebra. Esto lo tienen en el artículo 146, segunda parte. Tampoco se resuelve ni se suspende, sino que continúa de pleno derecho la locación cuando el fallido es locador. Ahí el contrato continúa. Y bueno, estos son algunos ejemplos entonces de también el apartamiento del principio general de suspensión, pero ya no porque se resuelva, sino porque continúa de pleno derecho. Apartándose también del principio general, hay contratos que son ajenos al concurso, no les importa el concurso. Un ejemplo de esto lo tenemos en el artículo 157, cuando, inciso 3 en este caso, cuando habla de un contrato de locación, donde el fallido sea locador, y el destino de la locación sea para vivienda propia o de su grupo familiar. En este caso, el contrato es ajeno al concurso y no nos importa ni cómo se paga, ni se va a pagar con fondo del concurso. Todo esto lo vamos a ver ahora en específico. Otra excepción al régimen de suspensión es que hay ciertos contratos que dice la ley que son inoponibles a la quiebra. Ejemplo de esto son los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley, esto lo tienen en el 146, primera parte, y las promesas de contrato. Entonces, como para que quede claro, y de manera esquemática, tenemos un principio general, es que los contratos se suspenden justamente a la resulta de lo que pase o de lo que se decida con la continuación de la explotación de la empresa. Esa suspensión no se va a producir cuando se dé el supuesto de continuación inmediata, justamente porque esos contratos van a ser necesarios para esa inmediatez. Ahora bien, este principio general de suspensión se ve exceptuado por múltiples artículos de esta sección, y hemos dado ejemplos de contratos que no se suspenden, que directamente se resuelven. Hemos dado ejemplos de contratos que continúan de pleno derecho. Hemos dado ejemplos de contratos ajenos al concurso y de contratos inoponibles. Insisto que... Profe, una pregunta.
¿El contrato de leasing en qué clasificación de estas? Ahora ya lo vamos a ver. Eso va a depender si es la quiebra del dador o del tomador. Ahora ya lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Bueno, sí, ese no me quedó muy claro. Bien. Bueno, entonces, principio general y determinadas excepciones. Ahora bien, ya viendo el primer artículo de esta sección, nos ubicamos entonces en el artículo 143, encontramos que nos da una regulación, la ley, de los contratos, o nos dice qué pasa con los contratos donde no se encontraba cumplida íntegramente las prestaciones de las partes al momento de la declaración de quiebra. Si tenemos un contrato donde las prestaciones de ambas partes estaban cumplidas, bueno, ese contrato ya se agotó, no nos interesa. Pero si existe un incumplimiento o está pendiente de cumplimiento las prestaciones de alguna de las partes, este artículo 43 nos dice qué sucede o qué tenemos que hacer. Nos da diferentes opciones y nos dice que si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido, o sea, el fallido cumplió y el otro no, la ley dice algo muy obvio, dice, bueno, el otro que cumpla. En su caso, será el síndico quien tendrá las acciones tendientes a que ese contrato se cumpla. Recuerden que el fallido pierde la legitimación procesal y sustancial, con lo cual el síndico va a ser el encargado de hacer o de realizar esas acciones. Ahora bien, si la prestación que está o sea, el fallido no cumplió y el Profe, lo último que dijo me parece que no se escuchó. A Se ver, ¿por qué escuchó, no se escuchó porque quedó en la última Llegamos a frase. salió que tenía Quedó la señal inmovilizado. inestable. Bueno, primer supuesto entonces, insisto, estamos hablando de contratos donde alguna de las partes tenía una prestación pendiente de cumplimiento al momento de la declaración de quiebra. El primer supuesto que dije es que, bueno, que si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido, el otro, el co-contratante in bonis, debe cumplir. Y si no cumple, el síndico le va a reclamar el cumplimiento. Ahora, si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del tercero, el co-contratante in bonis, bueno, y la del fallido está pendiente de cumplimiento, ¿cómo se resuelve esa situación? Bueno, el co-contratante in bonis que cumplió tendrá que verificar en la quiebra por la prestación incumplida. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos? Me parece que... A ver... Yo tengo los... Están todos... Ahí se entendió igual, ¿eh? Se entendió. Ahora se ¿Entendió? ¿Se escuchó? Bueno, Sí, pero se tengo la escuchó imagen paralizada. Capaz que se le corta. escuchó bien. Bueno, entonces son esos dos supuestos. Si cumplió uno o si cumplió el otro y cómo se resuelve. Ahora bien, la ley sigue diciendo que si... No, ahí se escuchó bien, ¿eh? Se escuchó bien, bueno. La ley sigue diciendo entonces que si existen prestaciones pendientes a cargo de ambas partes, se resuelve conforme lo que prevé el artículo 144, ¿tá? Que ahora vamos a ver qué sucede. A ver, porque yo realmente los tengo congelados, yo no sé si se entendió o no esto, ¿alguien me puede decir en poquitas palabras? Sí, lo escuchamos bien. ¿Quién me está hablando? ¿Julieta? Julieta, sí, lo escuchamos bien. ¿No me podés entonces resumir lo que acabo de decir en poquitas palabras? A ver si se... Está hablando del artículo 143, los distintos, o sea, en el contrato, quién cumplió las obligaciones, qué es lo que tiene que pasar dependiendo de quién la cumplió, o si ninguno de los dos cumplió todavía, el artículo 144. Bien, y si cumplió el co-contratante in bonis... Y no cumplió el fallido, pide la verificación. Bien, ¿y si es al revés? Tiene que cumplir.
el co-contratante in bonis. Si no cumple, el síndico tendrá, bueno, las acciones Claro. legales que correspondan en sustitución de la legitimación del fallido. Bueno, perfecto. Ahora, si existen incumplimientos recíprocos de ambas partes o prestaciones pendientes de cumplimiento de ambas partes, justamente se resuelve de la manera que nos prevé o nos regula el artículo 144. Que el 144 nos dice que, bueno, que ahí le da la opción al co-contratante in bonis de presentarse en el proceso de quiebra haciendo saber, denunciando la existencia del contrato y su intención de continuarlo o resolverlo. Eso lo tiene que hacer dentro de 20 días corridos desde la última publicación edictal. La ley en ese artículo también nos dice que cualquier acreedor o interesado puede hacer conocer al juez del contrato y emitir una opinión sobre la conveniencia o no de continuación de ese contrato. Bueno, a su vez, el síndico debe expedirse sobre ese contrato, tiene 20 días de aceptado el cargo para dar un dictamen sobre si corresponde que esos contratos continúen o no. ¿Está? Esa opinión del síndico la va a dar, o está regulada en el artículo 190, la va a dar cuando se expide sobre el tema de la continuación o no de la explotación de la empresa. Entonces, el síndico, desde que acepta el cargo, en 20 días tiene que hacer un informe dentro del cual se pide sobre cuáles son los contratos necesarios o no para justamente esa continuación. Y el juez decide, en definitiva, si ese contrato debe continuar o no. La ley también dice que si pasan 60 días desde la última publicación sin que el juez se expida sobre si debe continuar o no, el contrato se considera resuelto. Y a su vez establece que esa resolución es apelable o no. En definitiva, lo que hace la ley es decir, si existe prestaciones pendientes de las partes, dice, bueno, si debe uno, se resuelve de esta manera. Si la prestación pendiente de cumplimiento es del otro, se resuelve de esta manera. Y si existen prestaciones pendientes, recíprocas, bueno, se le da la opción al contratante in bonis de que denuncie el contrato y pida o exprese su voluntad de continuar o resolverlo, el síndico se expide y el juez resuelve. A su vez está este plazo de 60 días, que si bueno, el juez no resuelve en ese plazo, se considera resuelto a partir del vencimiento de ese plazo, con lo cual de alguna manera tenemos toda la situación resuelta, ¿tá? Tenemos todas las opciones que se nos pueden presentar. Bueno. Y si en el último caso, digamos, el co-contratante in bonis no se presenta, digamos, no hace este pedido dentro de los 20 días desde la última publicación de edictos, ¿también se considera resuelto? Ese contrato se considera resuelto, sí, sí. O sea, queda suspendido, en realidad va a quedar suspendido hasta justamente lo que el juez decida en el momento de continuación de la explotación de la empresa. Claro, bueno, se suspende, no se resuelve. Se suspende, en principio, hasta que el síndico emita el dictamen y el juez resuelva. Cuando el juez resuelva, bueno, va a decidir ahí si ese contrato se resuelve o es necesario continuar con ese contrato que se ha visto suspendido. ¿Está? ¿Está claro? Lucía. Sí, perdón, pensé que me veía. Sí. No, pues tengo la imagen congelada y la verdad que no sé si me están escuchando o no, ¿viste? Estoy medio raro dando esta clase, pero bueno. Bueno. Sí, le avisamos cualquier cosa. Bueno. Entonces, de alguna manera tenemos resuelto todas las situaciones que se pueden dar cuando ante determinados contratos o ante determinadas prestaciones incumplidas al momento de declararse la quiebra. Una cuestión a tener en cuenta es que si existe alguna cláusula, o mejor dicho, que el co-contratante in bonis no puede resolver el contrato ante el incumplimiento del fallido. A ver, vamos a aplicar un poquito el régimen de resolución de contrato. ¿Alguien sabe cómo es el régimen del Código Civil y Comercial respecto a la resolución de contratos? ¿Alguien me puede decir algo de eso?
¿En qué caso se puede resolver un contrato ante el incumplimiento de la contraria? A ver. Cuando se había haya una... cumplido con la prestación. Bien, pero es necesario que haya en ese contrato una cláusula. Puede ser que haya una prevea- cláusula o puede que se lo tenga que constituir en mora. ¿No es la cláusula compromisoria o algo así? Exacto. Bueno, en poquitas palabras, el régimen funciona así. Existe la posibilidad, conforme la regulación actual, que antes no era así, de que se incluya una cláusula. Lo normal es que en los contratos se incluya una cláusula que permita a una de las partes resolver el contrato ante el incumplimiento de la otra. Generalmente se pacta que quizás la mora va a ser de puro derecho y que el contrato se va a considerar resuelto ante determinado incumplimiento. Eso se llama una cláusula expresa de resolución. Pero también el Código Civil y Comercial dice que en todo contrato, esté pactado o no esta posibilidad de resolver el contrato, existe la posibilidad de resolverlo ante el incumplimiento. Aunque no esté pactado, se puede resolver igual. Pero prevé que debe realizarse una comunicación a la contraria o una intimación a la contraria para que cumpla por un plazo no inferior a 15 días. Esa comunicación debe ser por un medio fehaciente, y si no cumple, recién ahí el contrato se considera resuelto. ¿Está? Entonces tenemos una cláusula expresa o una manera de resolverlo tácitamente. A su vez, tenemos que saber que esto puede ser hecho por vía extrajudicial. Por ejemplo, yo le comunico de manera extrajudicial que considero resuelto el contrato en virtud de esto que venimos diciendo, o puedo acudir a la vía judicial para demandar el cumplimiento o la resolución del contrato por el incumplimiento. ¿Está? Entonces, lo que nos dice el artículo 145 es qué pasa con esta posibilidad de resolver el contrato ante la declaración de quiebra de uno de los contratantes. Y lo que nos dice es que la sentencia de quiebra hace inaplicable las normas legales o contractuales que autorizan la resolución del contrato. Dice, salvo cuando esa resolución se produjo efectivamente previo a la declaración de quiebra, o cuando se demandó la resolución del contrato antes de la quiebra. Estamos en el artículo 145. Entonces, repito, conforme al régimen del Código Civil y Comercial, ante el incumplimiento de una de las partes, la contraria puede resolver el contrato. Esa resolución puede ser a partir de una cláusula expresa o, cuando no hay una cláusula, bueno, a través de una intimación previa dándole un plazo no mínimo de 15. A su vez, esa resolución puede ser extrajudicial, yo le comunico que lo considero resuelto el contrato, o judicial. Entonces, lo que dice la ley de quiebras, dice, estas facultades, bueno, van a ser inaplicables. Es decir, el co-contratante in bonis no va a poder resolver el contrato por incumplimiento, salvo cuando la resolución se haya producido antes de la declaración de quiebra o cuando la demanda que pretendía la resolución de contrato se presentó antes de la declaración de quiebra. ¿Está? Una vez que se declaró la quiebra, esa... Profe, se cortó de nuevo. Se tildó. que regula esta sección, nos encontramos con el artículo 146 que tiene... Profe, se tildó todo lo último que dijo. Bueno. No se escuchó la última parte, porque se tilda. Sí, no, me sale que tengo la conexión inestable, pero bueno. Lo de resolución por incumplimiento creo que lo llegaron Se a le escuchar. tildó cuando dijo que las dos excepciones en los casos que no se produce. Bueno, a ver, entonces, dijimos que esta posibilidad del concotratante in bonis de resolver el contrato, la ley de concurso dice que no la van a poder
aplicar esta facultad, no van a poder resolver el contrato, salvo que la resolución se haya producido antes de la declaración de quiebra, o que se haya presentado la demanda de resolución de contrato antes de la declaración de quiebra. Si no se dan esos supuestos, una vez declarada la quiebra, no se va a poder resolver el contrato por incumplimiento del fallido. ¿Está? ¿Se escuchó? Bien. Siguiendo entonces con el análisis de ciertas relaciones jurídicas previstas en esta sección, nos encontramos con el artículo 146 que regula las promesas del contrato, o sea, qué pasa con las promesas del contrato, con los contratos celebrados en la forma requerida por la ley. Y en el segundo párrafo regula el tema de los boletos de compraventa. ¿Qué sucede con ese contrato? Entonces, analizando lo que serían las promesas de contrato, dando un concepto general de lo que significa una promesa de contrato, directamente es una obligación donde las partes, es un convenio, digamos, donde las partes se obligan a celebrar un contrato en un tiempo determinado. ¿Sí? Las partes se obligan, mediante una convención, a celebrar un contrato en el futuro. ¿Está? A eso se llama promesa de contrato. Me obligo a celebrar un contrato futuro. Por otro lado, el otro supuesto que prevé el primer párrafo del artículo 146 es los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley. Bueno, un ejemplo de esto es, si la ley me exige una escritura pública para transferir un inmueble, bueno, si yo no lo hago de esa manera, se daría este supuesto de contratos celebrados sin la forma requerida por la ley. Otro ejemplo práctico que algunos autores incluyen dentro de este supuesto sería cuando uno vende un automotor simplemente firmando un 08. Recuerden que la inscripción en el automotor en el registro es constitutiva, con lo cual firmar un 08 no alcanza para vender un vehículo. Pero bueno, hay quienes interpretan que también la firma de un 08 es la celebración de un contrato celebrado sin la forma requerida. Profe, se quedó mudo, pero le hago una pregunta si me escucha. Está congelado. ¿Escucha? No creo que te escuche. Hasta que se destilde. Porque él sigue hablando, capaz que no se da cuenta. Que Está complicado hoy, ¿eh? ¿Está por ahí, profe? Te invocamos, espíritu. Hazte presente. No, Fivertel está tremendo. Veníate a vivir al campo, que tengo una antena NanoStation y mi nodo está a 4 kilómetros y lo que alimenta eso está a 20. Estamos medio parecidos igual. ¿Sí? Bueno, ya sabrás entonces, llueve o lo que sea, y corte de luz, se cae un árbol. Pasa un pájaro volando y se te cae internet. Hasta que venga el profe les cuento algo gracioso. Hace un tiempo... Yo estoy en una zona rural también. Bueno, miren, hace un tiempo había gente que en el terreno donde estaba la antena principal, que alimenta una zona, qué sé yo, medianamente grande, la gente a veces iba y tiraba pavadas, qué sé yo, restos de poda y demás. Fue un camión, volquete, con un montón de restos de poda, y vieron los tensores de las antenas. Se lo llevó por delante, se lo cargó tal cual, y la antena, ¡pum!, al piso. No sé cuántos días sin internet, no hay proveedor, otro proveedor, ¿no? Bueno, yo estoy parecido porque recién se me acaba de desconectar directamente. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, lo escucho. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Bueno, entonces, lo que estaba intentando decir es que las promesas de contrato y los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley son inexigibles o inoponibles a la quiebra. Eso es lo que resuelve el artículo 146, primer párrafo. ¿Me escucha, profe? Yo ahora voy a ir mencionando ciertos contratos que ya los mencioné en esa clasificación general. Yo cuando hablaba en un principio de las excepciones a la suspensión, dije que había contratos que eran inoponibles, y justamente mencioné esto, los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley y las promesas de contrato. Bien,
Esto como principio Profe, ¿me general escucha? dice que son inoponibles, ¿tá? Aunque hay ciertas excepciones que lo prevé la misma norma, después léanlo. Ahora, el segundo párrafo regula el tema de los boletos de compraventa, de qué sucede con esos contratos ante la declaración de quiebra, y esto me parece que ya es un tema que ya lo tienen visto en varias oportunidades y trabajado. No sé si alguno me puede contar a ver cómo era para estar seguro de que no falta nada. A ver, Sebastián Sabatini. Si ¿Profe, me escucha? ¿Me ve, me No, escucha? otra vez. Estaba hablando de los boletos de compraventa, ¿no? Parece que no escucha a nadie. Otra vez se cayó. Pará porque me perdí con algo. Estaba hablando de los boletos de compraventa, ¿cierto? Sí, 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 del boleto de Sí, compraventa. Yo le quería preguntar justamente de eso. Bueno, está bien, no hay problema. A ver, ¿Usted algún otro. profe, me ¿Algún escucha otro? ahí? La verdad que se me corta. No, igual, o sea, nosotros te escuchamos todo cortado. Se te tilda mal. Si no, realmente, incluso hoy estuve conectado por otro tema y tuve muy mala señal toda la tarde. ¿Ahora me Si hay escucha? algo que porque se me está cortando no se entienda, avíseme y lo volvemos a decir. Yo le quiero hacer una pregunta, pero no sé si me escucha. No. Giacometti, ¿vos me podés explicar? Se volvió a tildar. A ver, Walter, me estabas hablando porque se corta. Bueno, a ver, vamos, lo voy a dejar hacer No, preguntas. eso que se tildó. Bueno, voy a empezar entonces yo con el tema de los boletos de compraventa ante la quiebra. Interrúmpanme si se corta o hay algo que no se llega a entender. En la actualidad, vamos a evitar hablar de los precedentes. En la actualidad, los boletos de compra-venta de bienes inmuebles son exigibles ante la quiebra del vendedor, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Esto lo prevé el artículo entonces 146, segundo párrafo, y también tienen que leer el 1171 del Código Civil y Comercial. Del conjunto de estos dos artículos se desprenden que estos requisitos que se necesitan es, bueno, en principio que exista un boleto de compraventa. Que ese boleto de compraventa tenga fecha cierta. Para ver lo que es fecha cierta, revisen el artículo 317 del Código Civil y Comercial. A su vez, que ese adquirente sea de buena fe, y a título oneroso, por supuesto, y que se haya pagado al menos el 25% del precio. Bueno, reuniéndose todas estas condiciones, el que compró un inmueble por boleto puede presentarse en la quiebra y pedir que ese bien sea excluido de la liquidación. ¿Está? ¿Hasta ahí se escuchó? Sí, sí. Lo más claro de la clase. Bueno. Espero que la claridad sea por la señal. Pero bueno. Ahora bien, después lean la totalidad de este párrafo, del segundo párrafo del 146, porque hay algunas particularidades con la garantía y demás, pero quizás lo que es importante que sepan es el mecanismo procesal que tiene ese adquirente por boleto para hacer valer ese instrumento en la quiebra. Porque se discute si tiene que ir a verificar o si directamente puede, sin ir a verificar, iniciar una acción de oposición del boleto, justamente para que, como si fuera una petición al juez para que excluya de la liquidación ese bien. Son dos posiciones diferentes. Las que entienden de que para hacer valer ese boleto tiene que ir por la vía verificatoria, lo que dicen es que lo que se está intentando hacer es el reconocimiento de una obligación de hacer del fallido.
que es justamente suscribir la escritura de venta de ese inmueble. Entonces, lo que dicen eso es, tenés que ir a verificar, en este caso, verificar una obligación de hacer. Los que opinan que no es necesario verificación, dicen, vos podés iniciar un incidente genérico, no ir por la vía verificatoria, iniciar un incidente genérico del 280 y siguiente, y simplemente pedir la exclusión porque se reunieron estas circunstancias que hemos dicho. Dentro de esta última postura está el doctor Garaúz, que entiende entonces de que directamente se inicia sin verificación una pretensión excluyente de bienes y se lo hace por el trámite del artículo 280 y siguiente, el régimen genérico del 280 y siguiente. Bueno, seguimos, hasta acá estamos. ¿Se escuchó? Bárbaro. Bien. Volviendo a los contratos, a las excepciones a la suspensión, habíamos hablado que hay contratos que se resuelven. Y habíamos dado o hecho mención de que se resuelven los contratos con prestaciones personales del fallido, de ejecución continuada, normativa, etc. Vamos a hacer una mención de cada uno como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Cuando la ley habla, ya ubicándonos en el artículo 147, de que se resuelven los contratos con prestaciones personales del fallido o irreemplazables, se refiere cuando, por ejemplo, el fallido se comprometió a pintar un cuadro determinado, con lo cual es evidente de que esa prestación es irreemplazable porque no la va a poder realizar el fallido, el síndico en reemplazo del fallido. Con lo cual la ley dice, bueno, ante estos casos, donde existe una prestación personal e irreemplazable del fallido, los contratos se consideran resueltos. Primer supuesto de resolución previsto en el 147. Otro ¿Puedo hacer una supuesto... pregunta al respecto? Sí. Supongamos que el fallido tiene que hacer una obligación personal, pero que el tercero ya hubiese abonado ese valor. Supongamos de pintar un cuadro, el tercero ya abonó el importe para abonar. Entonces acá el fallido tendría que cumplir la obligación. Claro, pero el fallido no la va a poder cumplir, no se le va a poder exigir al fallido, porque el propio artículo dice que ese contrato queda resuelto. Si el tercero lo pagó, tendrá que verificar entonces. Claro, va a tener un crédito, y va a tener que ir a verificar como cualquier acreedor común. ¿Está claro? Está bien. Bien. Sí. Pero la ley dice entonces que ese contrato se resuelve. No le podemos exigir el cumplimiento de esa prestación al fallido. El fallido, imagínate que no va a estar muy interesado en cumplir con esa prestación porque de alguna manera, ¿qué va a decir? No, ya, andá, cobrate de lo que haya en la quiebra. O sea, al fallido no se le puede exigir el cumplimiento porque seguramente no lo va a realizar. La consecuencia es simplemente que tendrás un crédito para ir a verificar. Bueno, entonces, primer supuesto de resolución que hemos mencionado, y de acuerdo a lo previsto en el 147, es los contratos con prestaciones personales o irreemplazables del fallido. Otro supuesto que prevé ese artículo es los contratos de ejecución continuada. Los contratos de ejecución continuada son, por ejemplo, los de publicidad, los de agencia, etc. Es decir, una pequeña definición es que las prestaciones se van cumpliendo a través del tiempo. Cada prestación se considera de manera individual. Las prestaciones se reiteran y por eso no se consideran pendientes o diferidas. Es decir, van surgiendo mes a mes obligaciones que se van agotando periódicamente. Por ejemplo, no sé, yo tengo un contrato de publicidad donde todos los meses la empresa de publicidad me tiene que hacer determinada gestión, determinada publicidad y yo le voy pagando. Entonces, mes a mes, esas prestaciones se van agotando de manera individual. No es el supuesto de que yo me obligo a realizar una prestación en el futuro, ¿no? En el futuro, no. Esto es, los contratos de ejecución continuada tienen esas características.
Se realizan periódicamente y se van agotando mutuamente. Entonces, la ley dice que estos contratos también se resuelven por efecto de la quiebra. ¿Tá? A su vez, dice que se resuelven los contratos normativos. Y los contratos normativos se definen como aquellos que regulan negocios futuros. Son contratos donde fijan el contenido de un contrato futuro. A diferencia de las promesas de contrato que vimos hace un ratito, en este contrato no hay obligación de celebrarlo en el futuro, como en las promesas de contrato. Estos contratos normativos lo único que hace es sientan las bases para un contrato futuro, pero no se obligan a celebrarlo. ¿Está claro? Entonces, régimen general, suspensión. Excepciones, una de estas excepciones es que se resuelven. Ejemplos de resoluciones: contratos con prestaciones personal e irreemplazable del fallido, contratos de ejecución continuada y contratos normativos. La ley también dice que se resuelven los contratos de mandato, de cuenta corriente, de agencia, concesión y distribución. Todos estos contratos están regulados o previstos también en el 147 y en todos los casos se resuelven. ¿Está claro? Entonces, volvemos. Principio general, suspensión a las resultas de la continuación. Pero hay exceptuados, hay contratos o relaciones jurídicas exceptuadas. La primera excepción son los contratos que se resuelven. Bueno, todos estos que mencionamos recién. Ahora bien, continuando un poco con la lectura de la ley, quizás me interesa analizar algunas relaciones jurídicas en particular. Por ejemplo, que las pide el programa. La ley habla de qué pasa con el contrato de seguros, con el contrato de seguro de daños patrimoniales. Y la ley da, esto se declara la quiebra del titular de un bien que estaba asegurado, y justamente lo que hace la ley es decir, no, ese contrato va a continuar. ¿Por qué? Porque es necesario que los bienes que conforman el activo, bueno, estén resguardados a través de ese seguro. Y por eso en el artículo 154, la ley nos da un ejemplo de contratos que continúan de pleno derecho. Salimos de la excepción que era la resolución del contrato y nos vamos a los contratos que continúan de pleno derecho. Y acá tenemos uno de los ejemplos, es este seguro de daños patrimoniales. Entonces, si en el examen le preguntan ¿qué sucede con el seguro de daños patrimoniales ante la declaración de quiebra? Ustedes ya tienen la respuesta en el 144, que es la quiebra no resuelve el seguro de daños patrimoniales y continúa de pleno derecho, justamente porque es necesario para mantener o evitar la pérdida del valor del activo. Bueno, entonces eso es un ejemplo de continuación de pleno derecho. Un ejemplo que les doy de los contratos que son ajenos al concurso, que hemos mencionado al principio, es la locación, el contrato de locación de bienes inmuebles, cuando el fallido es locatario y la locación tiene como destino su vivienda o de su grupo familiar. Vamos de vuelta. Ustedes ya deben haber visto contrato de locación en específico. ¿Esto lo vieron? ¿Qué sucede con el contrato de locación de inmuebles? Sí, sí, se vio la vez pasada. El contrato, si es para vivienda única, es ajeno a la quiebra. Si es para bien, bueno, entonces que el fallido es locador, se continúa. Se me está cortando, se me está cortando. Lisandro, ¿no me podés repetir? Que si el fallido es locador, el contrato de locación continúa. Si es fallido es locatario y es para vivienda única, es ajeno a la quiebra.
Y después, si se está con un contrato de locación que es para comercio y para vivienda única, hay que ver si se puede dividir o no se puede dividir. Y ante la duda se está por la indivisibilidad del contrato. Exacto. Y si es locatario con fines comerciales, Se resuelve. en realidad queda sujeto al régimen que hemos visto hace un ratito, va a quedar sujeto a las resultas de lo que se decida sobre la continuación o no de la explotación de la empresa. Eso lo tenés regulado en el 157, inciso 2. Ese contrato de locación, donde el fallido es locatario y el destino es comercial, va a quedar sujeto a si es necesario para continuar con la explotación de la empresa o no. ¿Está? Bueno, entonces, siendo que ustedes ya han visto el régimen del contrato de locación, volvemos a dar, entonces, a ver que un ejemplo de los contratos que son ajenos al concurso es el supuesto de cuando el fallido es locatario y el destino de la locación es para vivienda propia o de su grupo familiar. Eso es un ejemplo, entonces, donde el contrato no se suspende, no se resuelve, no continúa de pleno derecho, sino que la ley dice que es ajeno a la quiebra. Al decir que es ajeno a la quiebra, quiere decir que no se va a pagar con fondos de la quiebra y el locador no va a poder reclamar en la quiebra si existen alquileres adeudados. ¿Está claro? Es ajeno a la quiebra. Bien. Con eso hemos dado... Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿El locador cómo? No, que yo estoy diciendo de que esta locación que hemos mencionado es un supuesto de que es un contrato ajeno a la quiebra. La ley lo que dice es que, justamente en el artículo 157, dice que cuando el fallido, el locatario y el destino del inmueble es para su uso personal, familiar o propio, es ajeno a la quiebra. Que sea ajeno a la quiebra quiere decir que no se van a pagar los alquileres con fondos de la quiebra y que tampoco el locador le va a poder exigir a la quiebra que se paguen esos alquileres. ¿Está claro? No va a poder venir a verificar por alquileres posteriores a la quiebra. ¿Está? Es ajeno a la quiebra. El fallido le pagará como pueda. Y yo le pregunto, ¿con qué fondo le paga el fallido? ¿Cómo vive el fallido? ¿Con qué fondos vive el fallido? ¿Alguien me puede responder? Y Hablando en estaban los general, bienes especiales con los que se va a liquidar la quiebra. Y porque hay un desdoblamiento de los bienes. Los de afectación. Y los otros que no me acuerdo. Bueno, acá como para relacionar un poco y como para que vayan entendiendo la materia, ustedes vieron que el fallido va a poder seguir trabajando, en principio. Recuerdan, creo que era el artículo 104, que habla de actividad profesional y demás. Bueno, ¿qué pasa con el sueldo del fallido? Ojo, el fallido va a poder seguir trabajando siempre y cuando no sea una de las actividades prohibidas por el régimen de inhabilitación. Si el fallido era escribano, no va a poder seguir trabajando porque hay un régimen de inhabilitación, ¿está claro? Pero supongamos que no percibe toda la remuneración. Exacto. Supongamos porque un que... porcentaje... Solo lo que es inembargable, ¿no? Exacto, muy bien. Porque el artículo 108 exceptúa de lo que es el desapoderamiento a los bienes inembargables. Y hay leyes que establecen que cierta porción del salario es inembargable. Entonces, el fallido, si desarrollaba una actividad determinada que no está exceptuada por el régimen de inhabilitación, va a poder seguir trabajando. Dice el 104 que va a poder desarrollar tareas en relación de dependencia, profesionales y demás. Y de lo que ingrese, en principio, va a estar excluido del desapoderamiento, justamente porque hay leyes que establecen de que el salario en principio es inembargable.
o al menos en un porcentaje sin embargar. ¿Está claro? Con lo cual va a poder seguir teniendo ingresos. Y con esos ingresos va a poder pagar esos alquileres de su vivienda, con lo cual la quiebra no lo va a pagar. Esos alquileres de este contrato que es ajeno al concurso lo tendrá que pagar él con el dinero que le ingrese por su actividad. ¿Está? Entonces, hemos visto régimen Una general. pregunta. Sí. Si adeuda los alquileres en ese caso y no los puede reclamar ante la quiebra, ¿le puede iniciar un juicio para reclamar el cobro de esas sumas o tienen que esperar a que finalice la quiebra? No. Lo que hay que aclarar es, si tiene un crédito prefalencial, o sea, esos alquileres que se hayan adeudado hasta la declaración de quiebra, sí los va a poder reclamar en la quiebra. Lo que Claro, no puede sí. reclamar son los alquileres que se vengan con posterioridad. Y seguramente, por supuesto, tiene una acción individual de cobro, pero en esa acción individual vos no vas a poder afectar los bienes que conforman el activo de la quiebra. ¿Y qué bienes vas a poder afectar entonces? O los bienes que están excluidos del desapoderamiento, o los que se adquiera luego de la rehabilitación. Bien. Porque eso está excluido de la primera quiebra. ¿Está? Entonces, no nos compliquemos mucho. No nos compliquemos mucho porque acá no nos interesa eso. Pero esto es como para que tengan una noción más global de lo que es el proceso de quiebra y las implicancias que tiene. Así que bueno, dijimos principio general suspensión a las resultas. Y hay excepciones, dijimos contratos que se resuelven, hemos dado varios ejemplos. Hemos dado ejemplos de contratos que continúan de pleno derecho, ahí ubicamos al seguro de daños patrimoniales, al boleto de compraventa, no se resuelve, continúan y se suspende. Hemos dado ejemplo del contrato que es ajeno al concurso, hemos hablado de esta última alocación a destino de vivienda, y hemos hablado de contratos que son inoponibles, que eran estos contratos sin la forma requerida por la ley y las promesas del contrato. Esto es simplemente como para esquematizar las soluciones que da la ley a ciertas relaciones jurídicas, ¿no? Principio general y muchas excepciones. Ahora, esta sección también regula ciertas, o hay regulaciones, no sé, por ejemplo, habla de qué sucede cuando exista alguna obligación donde sea necesaria el protesto de título, nos ubicamos en el 155. Habla de qué sucede con la prestación alimentaria ante la declaración de quiebra en el 156. Habla de qué pasa con el contrato de renta vitalicia en el 158, entre otras cuestiones que resuelven. Quizás, yo no les quiero complicar mucho, pero quizás lo que es el régimen de protesto de títulos no tiene casi aplicabilidad en la práctica, por eso lo dejaría. Yo mencionaría nada más qué sucede con el régimen de alimentos, o sea, la obligación de pagar alimentos ante la declaración de quiebra del alimentante. La ley dice que solo corresponde reclamar en la quiebra el crédito por alimentos adeudados al fallido antes de la sentencia de quiebra. Entonces, en el proceso de quiebra... Adeudado por el fallido. Sí, Walter. Lo que significa, o lo que regula el artículo 156 es que si el fallido es deudor de una obligación alimentaria, fallido o fallida, no importa el género, pero imagínense si el marido le debe alimentos a su hijo. Bueno, lo que dice el artículo 156 es que el hijo solo va a poder reclamar en la quiebra las cuotas alimentarias adeudadas previas a la declaración de quiebra. Eso va a tener que ir a verificar a la quiebra. Las posteriores no.
Las posteriores las va a poder reclamar por la acción individual que corresponda. ¿Está claro? Pero el activo de la quiebra solo va a responder por lo adeudado hasta la declaración de quiebra. O sea, todos los bienes que conforman el activo de la quiebra solo van a responder por los alimentos devengados previamente a la quiebra. Los posteriores podrán ser reclamados por una vía individual y responderán con los bienes que están excluidos del desapoderamiento. ¿Está claro esto? Simplemente lo que dice respecto de esto es con qué bienes vamos a responder por una obligación o por la otra, por la devengada antes o después de la declaración de quiebra. Simplemente eso es lo que prevé el 156. Y el 158 hago una mención, habla del contrato de renta vitalicia. En poquitas palabras, el contrato de renta vitalicia es donde yo me obligo a pagarle una renta periódica a una persona hasta su fallecimiento. Yo quiero, no sé, beneficiar a mi madre y me obligo a pagarle todos los meses una determinada mensualidad hasta el fallecimiento. Yo me puedo obligar gratuitamente, una especie de donación, o de manera onerosa. Es decir, imagínense, mi madre me entrega una casa y yo me obligo todos los meses hasta que fallezca a abonarle una determinada suma de dinero. En este caso, lo que dice el 158 es de que en ambos casos, ya sea una renta vitalicia gratuita u onerosa, en ambos casos esta obligación del fallido se resuelve. El fallido ya no le va a tener, o la quiebra no le va a tener que pagar más esa renta mensual. ¿Y qué dice? Si la renta vitalicia era gratuita, bueno, el beneficiario de la renta no va a poder reclamar nada a la quiebra, porque de alguna manera él no le entregó nada al fallido. Pero si la renta vitalicia es onerosa, fue onerosa, ese tercero, ese beneficiario de las mensualidades, va a poder reclamar lo que entregó o el precio por esa renta. Va a tener que ir a verificar. ¿Se entendió esto? Sí, profe, una consulta. Verifica como quirografario, ¿no? Sí. En el caso de la renta vitalicia, sí. En el caso de la obligación alimentaria, es privilegiado. Tiene un privilegio general. 246, inciso 3. Bien, entonces, después de haber dado esa clasificación genérica con el principio general y todas las excepciones, analizamos entonces qué pasa con los alimentos, o qué pasa con la renta vitalicia. La realidad es que toda esta regulación de los contratos que vemos en esta sección se integra con otras normas que están en la misma ley de concurso, que regulan otros contratos, y también con lo que es las regulaciones de fondo, ya sea el Código Civil y Comercial, como leyes específicas que regulan qué pasa con determinados contratos específicos. Entonces, lo que vemos en esta sección entonces es una regulación general, un marco genérico, y ciertas regulaciones particulares. Y todo eso debemos integrarlo con toda la legislación de fondo. Por ejemplo, acá Julieta creo que fue Julieta, me preguntaba qué pasa con el contrato de leasing. Sí. Yo te pregunté. Lucía. Bueno, eso es un claro ejemplo de un contrato de que está regulado, o la suerte de ese contrato ante la declaración de quiebra está regulado por una ley específica. Esto está regulado en la ley 25.248, que está toda derogada por el Código Civil y Comercial, salvo el artículo 11. Y el artículo 11 es el que prevé qué sucede ante la declaración de quiebra de uno de los concontratantes. Dice que la quiebra, si la quiebra es del dador, del que entrega la cosa, el contrato continúa. Si la quiebra es del tomador del contrato, ahí da un procedimiento, lean después el artículo 11, dice que dentro de 60 días de decretado el síndico puede optar por continuar o por resolverlo. Y a su vez prevé este mismo artículo
qué sucede cuando el tomador no está en quiebra, sino está concursado. Y le da la opción ahí, entonces, este artículo, a continuar o resolver el contrato según el régimen de los contratos con prestaciones recíprocas del artículo 20. En definitiva, yo lo que quiero que se queden con algún esquema en la cabeza, y después que vayan a estudiar estos temas. Y ese esquema, a mi modo de ver, tiene que partir de cómo empezamos la clase. En el sentido de decir, si nos preguntamos qué sucede con los contratos, en principio pensemos eso, que se suspenden hasta que el juez resuelva si son necesarios o no para la continuación de la explotación de la empresa. Ese principio general está muy exceptuado, hay infinidad de excepciones. Y en ese sentido, habíamos dicho que había contratos que se resuelven, dijimos prestaciones personales del fallido, contratos de ejecución continuada, contratos normativos, de comisión de compraventa y contrato oneroso de renta vitalicia. Después hay contratos que continúan de pleno derecho, ni se suspenden ni se resuelven, sino que continúan. Seguro de daños patrimoniales, boleto de compraventa, entre algunos otros. Hay contratos que son ajenos al concurso, locación de cuando el fallido es locador, es locatario y el destino es vivienda propia de su grupo familiar. Y hay contratos que son inoponibles a la quiebra, son ajenos a la quiebra, perdón, no son ajenos, son inoponibles, que es el supuesto de los contratos celebrados sin la forma requerida por la ley y las promesas del contrato. A partir de eso, bueno, espero que les sirva como para terminar de delinear qué sucede con cada uno de estos contratos. Si ustedes me permiten que le haga una sugerencia, quizás donde tienen que prestar más atención para el momento del examen, es, lean el 144, ese lo tienen que saber, que lo que regula el 144 es qué sucede con los contratos con prestaciones recíprocas en la quiebra, ya lo hemos visto. El tema de los boletos de compraventa no lo pueden no saber, eso generalmente se pregunta. Los contratos que se resuelven es importante. Muchas veces se pregunta, no sé, por ejemplo, el mandato, ¿qué sucede? ¿Se resuelve el contrato de mandato ante la quiebra? Bueno, eso es uno de los supuestos de resolución que expresamente prevé el 147. Saber lo del seguro de daños patrimoniales que continúa, eso es importante, por las implicancias que tiene que continúe el seguro sobre esos bienes. Y el tema de la locación de inmuebles. Esos son los temas que en general se suelen preguntar. El resto, sépanlo, pero bueno, hagan hincapié en esto. Así que bueno, ¿tienen alguna duda, algo que quieran? Sí, yo tengo una duda, pero no justo de, digamos, es esta unidad, pero no del tema que dio hoy, porque es un tema que no lo abordaron mucho, que es el tema de los efectos sobre los créditos. Que hay algunos artículos que son un poco difíciles, más que nada cuando habla del tema de la compensación y bueno, todas esas cuestiones. No sé si puede dar algún panorama o si alguien lo va a dar, porque tampoco hay muchas clases. Decime qué artículo es y lo vemos. El de creo que es el 130 de eso. Ah, vos hablás del régimen de compensación. La compensación Claro, está en el 130 y el 211 creo que es. Ah, puede No, ser. lo que dice- Está en el tema de efectos sobre los créditos. Está bien. Si querés te hago algunas menciones de lo que es el tema de la compensación. No, lo que dice el 130 dice, la compensación solo se produce cuando se ha operado antes de la declaración de quiebra. ¿La compensación qué es? La extinción de alguna un manera- crédito. ¿Cómo? Extinción de un crédito. Exacto. Es un Mediante la mecanismo. chica entre la más, hasta el límite de la más pequeña, digamos, de la deuda más pequeña. Exacto. Cuando hay dos acreedores recíprocos, se extinguen esas obligaciones hasta donde alcance la menor. Ahora, cuando estamos en un proceso de quiebra, esa compensación no puede funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede funcionar una compensación cuando estamos en quiebra? Cuando uno de esos sujetos está en quiebra. Porque se afecta al pasivo. Claro. El activo, perdón.
¿Se afecta al activo? Claro. Bien, ¿por qué se afecta al activo? Y porque estás quitando, por decirlo de alguna manera, imaginariamente dinero que podría estar dentro del patrimonio del fallido. Y Está bien, pero vos le estás pagando a un acreedor. Entonces, quizás verlo desde la óptica de que se viola la par conditio. Porque vos le estás pagando todo a ese acreedor. Vos fíjate que estás compensando, al compensar le estás pagando. O estás extinguiendo toda una obligación. Con lo cual, se violaría la par conditio, ese acreedor al compensar estaría cobrando quizás la totalidad de su crédito, sin acudir al trámite de verificación y sin someterse al paripaso o a los porcentajes que cobren los restantes acreedores. Con lo cual, el legislador dice, en el artículo 130, que una vez declarada la quiebra, esa compensación no se puede efectuar. Solo esa compensación debe considerarse producida cuando se efectuó, se llevó a produjo cabo antes del dictado de quiebra. Antes de la declaración de quiebra. Una vez declarada la quiebra, si esa compensación no se produjo, no se puede declarar. Esa compensación tiene algunas excepciones. Ese régimen de imposibilidad de compensar tiene unas excepciones, creo que estaba en el artículo 211, que era el caso de acreedores hipotecarios o prendarios para el caso de subasta. Después revisate, Lucía, el artículo 211, que es el que complementa el régimen de compensación. Él dice, no puede alegar compensación el adquirente que sea acreedor, salvo que su crédito tenga garantía real sobre el bien que adquiere. En este caso, lo que se le dice es, se admite la compensación cuando haya un acreedor con garantía real que compre en subasta algún bien que se está liquidando. Imagínate esto. Yo soy acreedor hipotecario y el inmueble se está liquidando en el marco de la quiebra. Yo soy el acreedor y el inmueble hipotecado se está liquidando en el marco de la quiebra. Yo como acreedor me puedo presentar en la subasta e intentar comprarlo. Lo que me dice el artículo 211 es que como soy un acreedor con garantía real, puedo compensar el precio de la subasta con mi crédito. A eso es lo que se refiere el 211 cuando dice que no se puede alegar compensación salvo que el acreedor tenga un crédito con garantía real sobre el bien que adquiere. Entonces, régimen general no se puede compensar. Una de las excepciones que prevé la ley, por ejemplo, es este caso. Adquirente en subasta, que es acreedor con garantía real. ¿Está? Después hay otros supuestos de compensación de crédito que están referidos a el tema de los trabajadores laborales. En algunas oportunidades pueden de alguna manera compensar sus créditos con determinadas adquisiciones, por ejemplo, de la empresa y demás. Entonces, hay otras excepciones a la compensación, pero en principio estaría prohibida por los motivos que dijimos. Pregunta, en el caso de que la compensación se dé antes de que se decrete la quiebra, pero que el fallido, o sea, ya sabía que se le iba a decretar la quiebra y lo hace para beneficiar a un acreedor y perjudicar a los demás, ¿seguiría siendo válida? Y entra en ese periodo de sospecha ahí, ¿o no? ¿Cómo claro, sería? por eso la preguntaba. En el caso de que el fallido ya sabe que se le va a decretar la quiebra y hace esta compensación para beneficiar a un acreedor, pero perjudicar al resto, ¿no sería válida? ¿O sí? En realidad, la compensación no es que se decida. Se tienen que dar ciertos requisitos para que se produzca la compensación. Por ejemplo, tienen que ser créditos recíprocos, tienen que ser créditos vencidos, tienen que ser créditos exigibles, entre otros supuestos. Es decir, no es que el deudor dice, no, como me van a declarar la quiebra, yo me pongo de acuerdo con mi acreedor para que esa obligación se compense. No, la obligación tiene que reunir ciertas características y son todas estas. O sea, el caso sería, vos me debés, yo te debo, arreglemos hasta la deuda más pequeña, digamos. Ese sería el caso. Pero se tienen que dar ese montón de requisitos de estar en el crédito sea exigible, por ejemplo, que es rarísimo que la fecha justo coincida con antes de que te decreten la quiebra.
Sí, puede ser que se dé el supuesto, que haya deudas recíprocas, créditos recíprocos, y se considere entonces que esa obligación está compensada. Eso puede darse, y no está mal si se hace antes de la quiebra. Si hay alguna maniobra fraudulenta o qué sé yo, quizás pueda ser atacado por alguna acción de ineficacia, pero en principio esa situación se puede dar. Pues ya te digo, no es una decisión voluntaria del fallido que dice, ahora me compensás esto, no, se tienen que dar ciertas condiciones. Y siempre que se den esas condiciones, en principio no habría inconveniente como para que se considere que esa obligación está compensada. ¿Ah? Yo tengo una duda, pero bueno, son las 9:30 de la noche, no sé si es de un tema que dieron hace un montón. El tema de en este periodo de sospecha, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de hacer una maniobra del tipo fraudulenta en esa etapa, digamos? Si estás dentro de ese periodo de retroacción de 2 años, todos esos actos pueden ser dejados sin efecto a través de las acciones de ineficacia. Siempre es con las acciones de ineficacia. Sí, pero ten en cuenta que las acciones de ineficacia es un régimen muy amplio. Tenemos las acciones de ineficacia, entendela como un régimen general. Dentro de las acciones de ineficacia tenés muchas vías como para de alguna manera cuestionar esos actos. Pensá que en las acciones de ineficacia tenés, no sé, la inoponibilidad, tenés la nulidad, tenés, no sé, por ejemplo, la inoponibilidad o las acciones previstas en el Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, las acciones de disimulación, de revocatoria o pauliana. Es decir, la ineficacia es el régimen general y tenés un montón de acciones. De acuerdo al momento en que se haya realizado el acto y a las condiciones en que se haya realizado ese acto, será la acción que vos vas a elegir. Vos podrás decir, bueno, si se realizó dentro de ese plazo, el acto dentro de ese plazo de retroacción de 2 años, tengo la acción del 119, esa acción de inoponibilidad. Ahora, si el acto se realizó fuera de esos 2 años, o sea, 4 años previo a la quiebra, capaz que no tenés la acción de inoponibilidad, pero capaz que tenés la acción revocatoria o pauliana del Código Civil. Entonces, va a depender de cuándo se haya realizado el acto y de en qué condiciones se haya realizado para ver cuál es la acción de ineficacia que vos vas a elegir. Bárbaro, excelente, la duda era esa. Profe, bien. Sí. ¿puedo hacer una pregunta de uno de estos temas de la unidad? En el artículo 135, que es un artículo que tampoco lo vimos, hay una cosa que no me queda clara, que cuando al acreedor, digamos, de los fallidos, porque es el caso de las obligaciones de solidaridad pasiva. Solidaridad es un tema dificilísimo. Sí, me costó un montón el artículo, y encima, algo que no me queda claro, o sea, entiendo que el acreedor se tiene que presentar, digamos, a verificar su crédito por cada obligado, porque son todos obligados solidarios. Se tiene que presentar entonces, sí o sí, en cada, digamos, respecto de cada obligado, y a cada uno le puede, digamos, requerir todo, y ejercerán estas acciones de repetición, o a cada uno hasta que llegue. Bueno, eso me costó un poco. Sí, la verdad que esto de obligado solidario, yo sin un capaz pizarrón, que es algo muy complejo para preguntar hasta ahora. No, sin un pizarrón es dificilísimo. Lo que te puedo decir ahora es, el sentido de este artículo del 135 que me estás hablando es el supuesto donde la solidaridad es pasiva, hay varios obligados solidarios. Imagínate que hay 3 obligados solidarios, ¿no? Por esa obligación, y hay 2 que están quebrados. Lo que dice esta norma es que a todos le podés reclamar o te podés presentar a reclamarle el 100% de tu crédito. Uno dice, no, si le reclamé al otro, ¿cómo le voy a reclamar al otro también el 100%? No, lo que dice la ley es que a todos le vas a reclamar el 100%, porque la solidaridad es eso, le puedo reclamar a todos la totalidad del crédito.
Entonces dice el artículo, el acreedor de varios obligados solidarios puede concurrir a la quiebra de los que estén fallidos, puede ir a verificar a la quiebra de los que estén fallidos, figurando en cada una de ellas por el valor nominal de sus títulos hasta el íntegro pago. ¿Hasta ahí vamos? Voy a todas las quiebras y a todas las reclamaciones. El coobligado o garante no fallido que paga después de la quiebra queda subrogado en los derechos del acreedor hasta el monto de crédito cancelado y accesorio. Bueno, y después lo que dice el artículo en la segunda parte es, imagínense que había tres, yo te dije que había tres, dos fallidos. El coobligado no fallido que pagó esa obligación se subroga en los derechos de ese acreedor para ir a verificar en las quiebras de los que están fallidos. Fíjate que el artículo dice, el coobligado o garante no fallido, eran tres, dos fallidos y uno no, que paga después de declarar la quiebra en estos, se subroga en los derechos del acreedor al que le pagó hasta el monto de créditos cancelados y accesorios. ¿Está? A ver, entonces, lo que dice ese artículo es, imagínate este supuesto, tres deudores solidarios, dos fallidos y uno que no está fallido. Es deudor no fallido. Dice, ese acreedor le va a reclamar a los tres el 100%. Pero si este no fallido paga, se subrogan los derechos del acreedor para ir a la quiebra de estos dos a reclamar lo que pagó. Claro, entonces, si uno de los que pagase fuese uno de los dos quebrados, ese sí no le va a poder reclamar al otro quebrado. Claro, y después el 136 dice que no existe acción entre los concursos de los coobligados solidarios por los dividendos pagados al acreedor, salvo si el monto pagado excede el crédito. Entonces dice, si el que estaba en Munis pagó, se puede subrogar. Si los que pagaron son los quebrados, no hay repetición para que entre ellos se reclamen. Dice, salvo si el monto total pagado excede del crédito. Para clarificar esto. ¿Quién pagaría más del crédito? Imagínate este supuesto. En ese supuesto, el acreedor verificó acá por el 100%, y a su vez le reclamó al fiador Inmonis que todavía no le pagó. Puede ser que en esta quiebra se le pague el 60% de su crédito. Puede ser que se le pague solo porque alcanzó solo para pagarle el 60%. Y puede ser que acá también se le haya pagado el 60% en la otra quiebra. Ese acreedor puede cobrar el 60% en las dos, con lo cual estaría cobrando el 120% de su crédito. Entonces lo que dice este artículo es, si cobró el 120% de su crédito, solamente se van a poder reclamar entre los dos quebrados en lo que exceda del 100% del crédito. O sea, van a poder haber reclamos por el 20%. No se entiende nada. No, sí, pero Claro, un bolazo. y si el que paga, pero si el que paga es los despelotes entre quiebra el y no quiebra, fallido. digamos. Una pregunta, si el que paga es el no fallido, digamos, ese 100, o sea, ¿podría reclamar 120? El que es el no fallido. El fallido, si a vos te reclaman, no vas a pagar más del 100% de tu deuda. Ah, está bien, ¿no? sí, no, sí. Lo que dice la ley es, el no fallido que pagó va a poder reclamar en las otras dos quiebras lo que pagó. Ahora, entre estos dos fallidos, si hay dos obligados solidarios fallidos, no se van a poder hacer reclamos entre ellos. No va a existir esa subrogación. Solamente se van a poder hacer reclamos si en las dos quiebras se hubiera pagado más del 100%, porque acá se le pagó el 60% y acá cobró el 60% también. Se puede dar. ¿Tá? Entonces, lo único que se van a poder reclamar es el 20% que exceda del 100%. Esos son unos artículos espantosos. No se asusten con esto porque tampoco realmente no sé si alguno... ¿Son muy importantes estos artículos? No. Jamás en la vida se preguntó. El que te pregunta esto es porque le hiciste algo. Igual, si te preguntan esto y lo contestás, ya está, te vas.
Sí, yo, si fuera por mí, ya tenés un 10. Son artículos o sea, muy difíciles. podríamos arrancar explicando este tema, ponele, y ya nos vamos, sin pregunta. Y yo digo siempre lo mismo, si vos le contás este tema, la mitad de los docentes no lo va a tener presente. Oh, excelente jugada. Te va a cambiar de tema, seguramente. Así que no es un tema que sea de fácil, no es un tema fácil para abordar. También tengan en cuenta de que, bueno, no lo voy a complicar más, pero bueno, en definitiva, ¿alguna duda más quedó de lo que vemos, de algo que haya quedado? Igual nosotros tenemos una clase más, que creo que es el viernes que viene, así que si tienen algún tema dando vuelta, bueno, el viernes que viene lo vemos. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias.